Gracias por su preferencia y por continuar con nosotros acá en Hecho en Bolivia. Entrevista de lujo, la que tendré el día de hoy con el presidente de Inserpaz, una corporación que ha logrado lo que muchas empresas no han logrado, cumplir con estos tres preceptos: consume lo nuestro, emplea lo nuestro, hecho en Bolivia, pero además ha llevado sus productos al exterior. Ha realizado muchos emprendimientos a nivel nacional que le han permitido la generación de muchos empleos, riqueza y también trabajo para nuestro país. Así que el día de hoy tengo el lujo de presentar a David Paz, además de un gran amigo, pues una persona a la cual admiro mucho. David, bienvenido al Hecho en Bolivia. Muchas gracias, Pablo, por la invitación a la entrevista. Para mí es un orgullo estar en tu programa. Felicidades en primer lugar por todo lo que vas haciendo. No es fácil mantener un programa de este tipo, entrevistando empresas, que sabemos que no es un tema muy comercial, pero de gran impacto para todos nosotros. Y principalmente llevarlo a los hogares y que las familias en Bolivia puedan conocer de lo que se va haciendo día a día en las empresas es realmente muy relevante. Así que felicidades de mi parte y que sigan muchos, pero muchos años más con este programa. Muchísimas gracias, David. Siempre decíamos que las estrellas, las verdaderas estrellas, no son de repente las de la farándula, ¿no? Son aquellos empresarios que tras bambalinas están generando ese desarrollo que necesita el país y que muy pocas veces pues se habla de ellos y se sigue ese ejemplo de cómo lograr lo que ustedes han logrado. Nuestra farándula es efímera, te enseña algunas cositas que se van están 2 días y se van, pero lo que realmente te puede enseñar empresarios como tú realmente son enseñanzas que se quedan y que pueden ayudar a que el país crezca. Y es así que ustedes han colaborado ya durante muchos años, pocos en relación a muchas otras empresas, pero en cuanto a lo que han logrado, es increíble realmente. Hoy con exportaciones, porque creo que siguen con Brasil y siguen con otros países, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, desde hace más de 5 años tenemos un mercado muy fuerte en Perú, en Chile, en el norte de Chile y el sur de Perú. Es un área natural para nuestros productos y es increíble que uno diga, pues exportamos ladrillos, ¿no? Y estamos exportando ladrillos desde Bolivia hacia Perú, hacia Chile, en forma regular. Y actualmente representan cerca del casi 20% de todas nuestras ventas, esas exportaciones. Nosotros tenemos el orgullo de decir que somos los principales exportadores de Bolivia en ladrillos, ¿no? Y eso es algo increíble para nosotros. Muchísimo. Bueno, pero también tenían algo con Brasil, recuerdo. Sí, efectivamente, igual hace unos 4 o 5 años atrás hicimos nosotros inversiones en otros países, específicamente en Brasil. Instalamos una nueva planta en Sao Paulo para que podamos llevar, digamos, nuestro estilo de trabajo hacia otros países, ¿no? Lastimosamente coincidió con una caída de la economía en Brasil y eso ocasionó que no nos vaya muy bien en ese mercado. Bueno, recién ahora ya está empezando a reactivarse y tenemos la esperanza de que la planta pueda operar como quisiéramos que opere, ¿no? Pero está ahí. En ese tiempo. Está lista como para que podamos seguirla operando, pero lo hemos desactivado por los últimos 2 años, por todo lo que ha ido pasando en Brasil. Así que estamos esperando a que la etapa de la pandemia se normalice y ya podamos tener una actividad un poco más normal y reactivar actividades allá. Pero sí tenemos una planta muy bien armada, totalmente automatizada, de última generación y que sabemos de que va a dar buenas novedades. Bueno, pero ese es el culmine de la gran historia, ¿no? Del cuento de hadas. ¿Qué pasa? Sí. ¿Cuál es el cuento? ¿Cómo nace Inserpaz? Porque nace con tus papis, ¿no es cierto? En Viacha, que es lo que recuerdo. En algún momento tuve la oportunidad de estar con tus hermanos Roberto y Víctor, que en paz descanse y que nos sigan guiando desde arriba los bolivianos con ese ejemplo que pusieron. Tú eres el menor, Víctor. O diré, David, ¿tú eres el menor? Sí, exactamente. Oye, ¿cuál es la historia detrás de eso? A ver, la historia de Inserpaz empieza mucho antes de la conformación de la empresa. Yo diría que empieza cuando mi padre, cuando tenía sus 10 años, tomó la decisión de salir de su pueblo. Él vivía en el campo, en el altiplano de La Paz, de Viacha, mucho más allá, cerca de la localidad de Comanche. Y en esa ocasión él se dio cuenta de que nada bueno le esperaba en ese lugar. Así que tomó la decisión de cambiar su vida y se trasladó hacia La Paz. Perdón, antes que continúes, ¿tú has visitado Comanche?
Claro, conozco el pueblo de mi papá, tengo fotos con... ¿Conoces dónde ha salido? Sí, sí, claro. Era algo que mi papá regularmente nos llevaba para que conozcamos el origen de dónde provenimos. Es más, ¿sabes qué? Tenía una anécdota muy bonita. Cuando llegábamos allá y conocíamos al pueblo y siempre nos recibían muy bien, pues nos daban pues el poncho, nos invitaban comida, nos poníamos los gorritos, los chulos, ¿no? Claro. Y nos decían, vayan a pastear ovejas. Esa hubiese sido su vida si yo no tomaba la decisión de salir de este pueblo. Wow. Es lo que nos decían, ¿no? Wow. Y eso es algo que es real, ¿no? Cuando uno toma una decisión tan fuerte, tan trascendental en la vida de una persona, hace un cambio trascendental en todas sus generaciones futuras. Claro. Qué buen punto de vista. Eso es algo, bueno. ¿14 hijos? Claro. Éramos 14. 14, ¿no? 13, sí. De los 14, una de mis hermanas falleció cuando era muy chiquitita. Uh-huh. Quedamos 13 vivos y de los 13 actualmente vivimos 8. Ya se fueron 5 de mis hermanos junto con mis 2 papás. Los nombramos por... Claro, Víctor, Roberto, Blanca, Dora, Pablo, ¿no? Fueron mis hermanos mayores que fallecieron, que nos dejaron un legado completo de trabajo junto con mis papás, que como te digo, la historia de Inserpaz no empieza en la conformación de la empresa, sino con esa decisión que tomó mi papá de salir de una zona, digamos, de una pobreza extrema, ¿no? ¿Y sabes dónde sigue la historia de Inserpaz? Cuando él toma la segunda decisión más importante de su vida. Casarse. Cuando él, bueno, esa fue una decisión. O la tercera. Pero la decisión más importante, económicamente hablando, fue cuando él ya tenía una familia de 5 hijos, que eran ya pequeños. Y él tenía empleos de todo tipo, ¿no? Aprendió a hacer desde salteñas, a hacer sombreros, hacía muebles de fierro, era soldador, o sea, diferentes habilidades aprendió él. Pero en todas ellas se dio cuenta de algo, de que si quería salir de la pobreza, debía emprender a hacer un trabajo diferente, hacer una empresa. Él debería convertirse en un empresario. Y esa fue su fijación, y le puso una visión clara a su vida. ¿Sabes cuál era su visión? Y esa nos las declaró hasta cuando se nos fue. Decía, no quiero que mis hijos sean empleados de nadie. ¿Por qué? Porque él había vivido la etapa de ser empleado y decía, nada bueno se encuentra en eso. Entonces él emprendió diferentes negocios en su vida, desde los 50 hasta los 78, más o menos, que fue la época de 1950 a 1978, él hizo una serie de negocios de todo tipo y se consolidó como uno de los grandes importadores en La Paz. Él tenía una importadora, se llamaba Ferroruro, ¿ya? Importadora Ferroruro, que importaba un montón de materiales de ferretería de diferentes países, ¿no? Alemania, Checoslovaquia, China, Japón, Hungría, Nicaragua, de todo lado, de donde había productos él se traía. Brasil, Perú, así. Aquí tengo una pregunta. Se convirtió en un gran importador. Dale. A ver, ¿cómo logra? Porque aquí la situación es la siguiente, ¿no? Ese paso de no tener, o de ser empleado, de repente estar en extrema pobreza, etcétera, ¿cómo logra ese levante para tener el capital y tener Ferroruro? Porque para eso necesitas un capital. Claro. Claro, la cosa es de dónde saco el capital o cómo lo logro, ¿no? Porque es fácil agarrar de tener la plata y hacerla multiplicar, ¿no? Dice, cuando ya verde trae verde, dice, ¿no? A claro. nivel internacional. O sea, si ya tengo mi capital es fácil multiplicarlo, pero saltar en esa etapa de no tener capital a tenerlo, ¿cuál es ese punto de quiebre? Te estoy hablando resumidamente de 20 años de su vida. O sea, del año 50 al año 70, 78. Él, claro, o sea, en el 70 ya tenía la importadora Ferroruro. O sea, son 20 años en el cual él conforma un capital junto con mis hermanos y mi mamá, ¿no? Entonces, la principal herramienta para lograr ese capital es el ahorro. Él trabajaba y centavo a centavo ahorraba. O sea, los fines de semana no existían en mi familia. Yo todavía no había nacido, pero en esa época todos mis hermanos trabajaban. Desde muy chiquititos, tenían ya 7, 8 años y ya tenían que ir a trabajar a la tienda, a la ferretería.
¿no? Y los sábados y domingos hacían rotaciones, pero nunca se cerraba la tienda. La tienda estaba abierta todos los días, eran 7 días a la semana, ¿no? Y tenía políticas en las cuales les daba incentivos a mis hermanos para que ellos puedan seguir, digamos, trabajando en la ferretería. Una de las cosas que siempre nos decían, ¿no? Prefiero que estén en la tienda haciendo un trabajo que estén en la calle y pateando pelota. Porque en la zona donde nosotros vivíamos, los jóvenes se reunían a jugar fútbol, decían, ¿no? Pero en realidad después del fútbol venían y se tomaban unas cervezas y se iban a emborrachar. Entonces eso era ya, digamos, el cáncer que tenía en esa época en La Paz. Y mi papá trataba de alejarnos a todos sus hijos de ese ambiente. Y lo que conformó nos dio las herramientas para que todos nosotros nos convertamos en emprendedores y empresarios. Que eso fue lo más importante. ¿Sabe qué? Mi papá nos enseñó a ganar dinero desde muy jóvenes. O sea, mi familia, mis hermanos mayores, tenían 12 a 15 años y tenían el dinero suficiente como para pasarla bien, comprarse sus propias cosas. Y no es que les regalaba a mi papá, sino que ellos trabajaban para eso. Entonces era en forma natural que uno ya no quería tener una vida, digamos, normal. Quería hacer algo, quería tener una ferretería, quería emprender algo. Entonces, a medida que mis hermanos iban creciendo y tenían ya 18, 19 años y formaban su propia familia, pues se emprendían y hacían su propio negocio. Entonces, cada uno de ellos han ido expandiéndose de esa manera. Entonces, esa habilidad que le dio el ahorro a mi papá nos permitió pasar de la pobreza, no diría a algo trascendental, sino a tener una ferretería, una importadora que nos permitía tener una estabilidad económica bastante buena. Pero en ese momento, ya cuando la familia empezó a explosionar, mis hermanos se casaron, empezaron a tener más hijos, la familia creció en forma exponencial. El año 78, ya que se creó Inserpaz a iniciativa de mis hermanos mayores, justamente Víctor, Roberto, Dora, ya eran los emprendedores principales y querían invertir en algo nuevo. Y como eran comerciantes por naturaleza, habían nacido haciendo comercio, se dieron cuenta de que había una necesidad en el mercado. Decían, oye, aquí no hay ladrillos, los ladrillos se venden a 30 días, 60 a 90 días. O sea, tú comprabas, pagabas en efectivo y te entregaban en 90 días. Entonces, un comerciante se da cuenta de eso, que hay un problema de oferta. Y al darse cuenta de eso, dijeron, oye, vamos a ver a las ferias de Brasil, ¿qué podemos hacer para fabricar ladrillos? Sin conocer el tema industrial, pasamos de a poco a empezar a pensar primero en una fábrica de ladrillos y luego armar la fábrica. Entonces el 78 se forma Inserpaz en Viacha, una zona a 30 kilómetros de la ciudad, que para esa época era pues lejísimos. Llegar a Viacha se tomaba 2 horas porque tenías que ir en bus, en unos caminos de herradura que no eran muy bonitos, no había carreteras para esa zona, pero se tenía que ir de esa manera. Y así empezó la fábrica, con estos emprendedores, con mis papás. Claro, estaba la arcilla, la materia prima, y además había menos restricciones para operar, porque las principales fábricas estaban en la zona sur de La Paz, y ahí había mucho control para que no puedan generar, digamos, un conflicto ambiental en esa zona. Pese a que en esa época no se hablaba mucho del conflicto ambiental, pero sí te hacían observaciones cuando ya generabas algún tipo de contaminación, especialmente del humo, ¿no? Que en esa época no existía el gas natural, o sea, no había una distribución de gas natural en La Paz, ¿no? Entonces, a partir de eso, Inserpaz empieza a crecer, ¿no? Pero sucede algo catastrófico, podría decir. Llegó la hiperinflación. Entre el 82 y el 85, el efecto fue increíble, devastador, porque todo el emprendimiento que había crecido durante ese tiempo, eran escasos 5 años de vida, ya se fue al bombo. Se cayó totalmente la economía y el producto empezó a tener problemas, ¿no? La economía se cayó y la empresa entró en una quiebra fulminante. Wow. En este caso, mis hermanos con mi papá tomaron una decisión valiente. Decían, o nos deshacemos de Inserpaz y mantenemos la ferretería, o hacemos que Inserpaz siga adelante, pero con el gran riesgo de deshacer la ferretería. Y eso es lo que ocurrió. En realidad, en ese momento se tomó una decisión y se llama el punto de inflexión, donde ya no tienes retorno.
O sea, quemas los barcos. O sea, Sí. si sigo de aquí en adelante ya no hay retorno. Entonces, tomaron una decisión valiente. Dijeron, acá lo cerramos. O sea, los recursos que tenía la ferretería se fueron trasladando hacia la cerámica. Y eso le permitió mantenerse en el mercado. Porque para pagar al personal y pagar algunos gastos, inclusive los préstamos que se habían adquirido, se tenía que recurrir a los fondos de la ferretería. Entonces, poco a poco la ferretería se fue achicando. Inserpas se mantuvo en el mercado y pasó, digamos, la etapa más crítica, que era el 85. Y de ahí A partir del la 85. ferretería. Exacto, ya la ferretería ahí se convirtió pues en un kiosco, era una cosa muy pequeña, con lo último que tenía, ya no se hacían importaciones, ¿no? Muchos de mis hermanos, viendo la situación, 3 específicamente de ellos, decidieron viajar a Estados Unidos y buscar nuevos rumbos, porque decían, acá no, la economía está muy, muy complicada. Pero entre el 85 y el 90, ese quinquenio, fue clave para nosotros. Se empezó a desarrollar mejores procesos, se mejoró la producción, se aumentó la producción y el mercado también reaccionó. Entonces entramos en una etapa de crecimiento muy, muy, muy bueno. Y como veníamos de una cultura del ahorro, pues ahí se establecieron políticas muy importantes, ¿no? Primero, Inserpas no repartió dividendos los primeros 20 años. Sí. Durante 20 años esta empresa no repartió ni un dividendo, nada, cero. Entonces todo lo que se generaba de utilidad se reinvertía en la empresa, se reinvertía para que esta se vaya fortaleciendo poco a poco, ¿no? ¿El 94 y eso ocurrió con los dividendos? Exactamente, el 94, 95 empezamos a hacer los dividendos. Estoqueado. ¿No? Sí. Mentira. ¿Sabes qué pasa? He tenido la gran oportunidad de ser amigo de Claudia Paz, que es la hija de claro. Roberto. Y recuerdo muy bien que tenía una casita muy humilde aquí en Pacata, en la zona de Pacata, y muy humilde, ¿no? Nadie daba un peso, digamos, de que tenían Inserpas por detrás. Y quiero destacar esto porque muchas veces el saber vivir tus etapas de la vida te pueden llevar también a ciertos caminos que te llevan al éxito, ¿no? Por ejemplo, no derrochar, tener una forma de vida humilde, sencilla, ¿no? Aunque tengas la billetera llena, pero con lo que necesitas. Y Roberto vivía muy humildemente y ha ido creciendo poco a poco, ha tenido otra casita en la América y así. El 94, recuerdo muy bien, 94-95 se da ese cambio y yo lo percibo como jovencito, ¿no? Porque estaba saliendo del colegio y percibo ese cambio donde ya comienza a sonar Inserpas con esa fuerza de ser una ladrillera potentosa a nivel nacional, ¿no? Y justamente fue en ese año que Roberto tomó una decisión muy importante. Él era el gerente general de Inserpas en La Paz, ¿no? Correcto. Y por un tema más que nada de salud, ya le recomendaron de que él tenga que cambiarse de ciudad. Y él escogió Cochabamba. Su esposa era cochabambina y a él le gustaba Cochabamba. Entonces él decide hacer una sucursal de Inserpas. Decía, voy a hacer una sucursal de Inserpas en Cochabamba. Tenemos buena llegada, hay muchos clientes, distribuidores de Cochabamba que llegaban a La Paz a comprar ladrillos. Entonces, viendo esa oportunidad, él decide hacer una fábrica en Cochabamba. Y ahí empezamos la expansión en realidad, ¿no? El 94, Inserpas empieza a salir de La Paz y empieza a expandirse a nivel nacional, ya con fábricas, rápidamente. Entre el 94 al año 98 construimos 5 fábricas en Bolivia, ¿no? Una fue justamente en Cochabamba, otra en Santa Cruz, en Oruro, Tarija. Y 2 más en La Paz. No, Tarija, en Tarija el 2007 lo hicimos, el 2007. Sí. Entonces, en La Paz agrandamos más el mercado, nuestra presencia con 2 plantas más en el lugar donde estábamos instalados. Uh-huh. Entonces realmente nos convertimos en la principal empresa en ese tiempo, ¿no? Ahí Roberto se convirtió en el primer presidente de nuestro grupo. Uh-huh. ¿Ya? El año 94, y al ya tener 2 fábricas, dijimos, necesitamos tener una coordinación entre las actividades que se hagan en La Paz y Cochabamba para que no tengamos problemas tanto con nuestros clientes hasta con la forma en la cual administramos nuestro negocio.
Es ahí que Roberto tuvo la visión de conformar una especie de holding. En realidad no es un holding, pero sí nos hemos organizado de esa manera. A nivel familiar decidimos unir nuestras habilidades y conformar un directorio corporativo, que él estaba a la cabeza como presidente, y pues generamos las grandes políticas de desarrollo del grupo. Y una de las más importantes era la política de reinversión, ¿no? En ese momento dijimos, de las utilidades que generamos, ya vamos a reinvertir el 70% de nuestras utilidades. Esa era la primera política. La segunda política era... Normalmente es el 10-15%, ¿no? En una empresa. Ustedes, exacto. Más bien se quedaron... Al revés. Al revés. Claro, al revés, ¿no? La segunda política era, vamos a distribuir dividendos en un 20%. Es lo que vamos a distribuir, el 20% en dividendos. Y vamos a repartir el 10% de las utilidades a nuestros ejecutivos. El 70-30-10 le llamaba mi hermano Roberto, que fue el ideólogo, digamos, de esta política, con la cual nos permitió a nosotros tener una expansión, pero exponencial, yo diría, exponencial. Y el compromiso de los trabajadores. De todos, absolutamente de todos. Lógicamente, los beneficios que dábamos a todo el equipo de dirección era el 10%, pero en cascada el personal que trabajaba en la empresa pues tenía un ingreso adicional por los resultados. Y eso ayudó bastante a que la empresa se consolide, ¿no? Y todos estaban velando porque Inserpas siempre esté a la vanguardia. Antes de continuar y pasar la hoja de la historia, ¿me permites ir a una pausa? ¿Ya volvemos? Claro. Amigos, enseguida retornamos con más de Hecho en Bolivia. Retornamos con más de Hecho en Bolivia. Hemos escuchado ya gran parte de la historia y seguramente tenemos muchísimas anécdotas más que quisiéramos escuchar, pero el tiempo lamentablemente no nos dio. David Paz está con nosotros, presidente actual de Inserpas. Y bueno, hemos pasado de la historia realmente muy a grandes rasgos, hubiéramos querido hablar mucho más, pero ahora nos toca hablar del presente. Hoy Inserpas. Hay una parte de la historia donde nos hemos quedado, donde ya comienza a extenderse, pero no solo se extienden como Inserpas, sino que comienzan a generar varias unidades de negocio de acuerdo a la necesidad y oportunidad que ve el grupo de Inserpas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, el hotel, y tienen algunos otros emprendimientos. Exactamente. En realidad van surgiendo de acuerdo a la oportunidad, como comentas, ¿no? Una de ellas que me parece muy relevante es el tema de los créditos, ¿ya? Como una política normal, nosotros le dábamos a nuestros trabajadores ciertos beneficios, y uno de ellos era de que podían obtener créditos dentro de nuestra empresa para alguna necesidad que tenían. Querían comprarse, no sé, un televisor, o tenían algún problema con su familia y necesitaban un fondo inmediatamente, pues les permitíamos de que estos los paguen en cuotas, ¿no? En 12, 15 cuotas. Y de pronto empezábamos a ver de que dentro de nuestra empresa teníamos un montón de créditos vinculados. Ahí conformamos una empresa, sacamos esos créditos a una empresa. Se conformó una empresa que se llama ahora Sofolco, que es una empresa que da créditos, ¿no? Que era una empresa muy pequeña y ahora se ha convertido en una empresa que da muchos créditos, ¿no? Tiene una cartera importante y lo hemos abierto ya no solamente a nuestros trabajadores, sino a nuestros clientes y también personas de cualquier lado, ¿no? Hay mucha gente gremialista que no califica para el banco, ¿ya? Y no le pueden dar los créditos, nosotros le podemos dar. Y justamente fue una de esas oportunidades que se vio para que este emprendimiento surja. Terramía Resort, que es un hotel que tenemos en Santa Cruz, lo construimos por efecto, digamos, de donde estábamos con la planta. En la parte posterior se había sacado durante algunos años, se había extraído arcilla y se conformó una laguna. Y al final de cuentas vimos el espacio, ya no íbamos a hacer una explotación, y decidimos en ese espacio conformar primero un lugar de entretenimiento para la familia, y conformamos una piscina que tiene 3,000 metros cuadrados, tiene un churrasquero, un área de comedor, digamos, que eran para 400 personas, y construimos cabañas alrededor. Entonces de pronto ya se convirtió en un complejo turístico bastante grande, y actualmente es Terramía Resort. Tiene una capacidad para 180 camas, ¿ya? Y pueden ingresar, bueno, antes de la pandemia, 3,000 personas al mismo tiempo al balneario, y no sientes de que estés con 3,000 personas ahí, ¿no? Wow. Con el área de restaurante, y tenemos 4 áreas de restaurante, tranquilamente
pueden absorber, digamos, ese requerimiento. Entonces, es un complejo que se ha convertido en un referente, digamos, en Santa Cruz, y el que visita Santa Cruz le gusta llegar a ese lugar, pasear, porque tiene unos jardines hermosos, paseos que dan ganas de quedarse por mucho tiempo por allá. Tenemos Minerex, que es una empresa que exporta ulexita, ¿ya? La ulexita es un mineral no metálico que se extrae del salar. Nosotros no lo extraemos, lo compramos de comunarios. Lo que hacemos es beneficiar calcinamos y conformamos un producto que es un fertilizante natural. Lo exportamos para diferentes mercados del mundo y actualmente tenemos una excelente calidad, una excelente aceptación en el mercado y toda nuestra producción está vendida. Entonces es algo que nos permite estar a la vanguardia en este tipo de productos. Tenemos el Club del Constructor, que es un emprendimiento para la venta de materiales de construcción, que lo hemos conformado. Se expandió muy bien, estamos en Cochabamba y esperamos que ya con todo lo que vamos haciendo se vaya expandiendo más y vendemos materiales de construcción a través de este emprendimiento. Está yendo bastante bien. Tiene 4 años actualmente, sí, 4 años. Entonces está yendo por buen camino y actualmente queremos, como te decía, expandir operaciones a otros departamentos. Algún día se conformará como un Sodimac más grande que en Chile. Claro, Dios quiera que eso ocurra, sí, sería lindo. Imagino que esa debe ser la visión, ¿no? Porque el Club del Constructor es algo interesante que ustedes han logrado, quiero destacar, es unir a varias empresas en un proyecto, ¿no es cierto?, que lanza una, ¿no? Porque no solo vendes productos Inserpas ahí, sino claro. Otra cantidad de productos y albergas a más empresas ahí, conformando un clúster muy interesante, un núcleo muy interesante que tiene mucho potencial para crecer. Algo muy lindo, por ejemplo, en Chile y otros países, ir a un Sodimac y encuentras todo para tu función. Todo. No necesitas nada. Para tu casa encuentras desde un mantel hasta el ladrillo. Encuentras todo. Exactamente. Esa es la visión, ¿no? Pero igual nos hemos encontrado, digamos, en un momento complicado de la economía, pero aún así está teniendo una excelente aceptación. Fantástico. Entonces tenemos, por otro lado, el Club del Constructor. ¿Algo más? Sí, tenemos algo más, porque ustedes entre manos siempre traen un emprendimiento nuevo. Creo que hay por ahí varios tuyos. Claro, estamos haciendo varias cosas nuevas. RPR para nosotros es una consultora de negocios que básicamente la conformamos para que nos ayude a administrar nuestras empresas, ¿no? Tenemos un área de auditoría que es bastante importante, donde se hacen los controles administrativos, capacitación del personal administrativo, etcétera, que controla ese tipo de procesos. Tenemos un área que trabaja en el apoyo de la producción, ¿no? Que les ayuda a organizar los procesos productivos, sistemas de gestión de calidad, implementaciones, etc. Y tenemos un área de desarrollo de marketing, ¿ya? Que esta área a nosotros nos ha permitido consolidar primero nuestra marca a nivel general y desarrollar nuevos emprendimientos digitales, que es lo que hemos hecho. Gracias a esta área, actualmente tenemos la tienda digital, ¿ya? Que está para Inserpas y tenemos para el Club del Constructor, y hacemos todo el apoyo a las empresas que así lo requieren. Por ejemplo, con Terramía administran todas sus páginas y administran toda la publicidad que se lanzan a través de redes sociales, con muy buen éxito, ¿no? En este caso, tenemos un call center que hace todo ese trabajo. Ahora, poco a poco estamos abriendo este trabajo, este emprendimiento para otras empresas, ¿no? Estamos buscando sinergias interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Terramía tenemos una página que tiene más de 120,000 seguidores, ¿no? En Inserpas, en nuestra página, tiene 70,000 seguidores. Entonces, sumando esfuerzos, podríamos nosotros ayudar a otros emprendimientos a que en estos lugares se puedan mandar publicidad, ¿no? Entonces, son cosas así que se van haciendo. Finalmente tenemos TID, que es una metalmecánica, ya un área de ingeniería que la desarrollamos para hacer nuestra expansión de las fábricas. Cuando queríamos hacer una expansión mucho más agresiva, nos topamos con que Brasil y otros países estaban también expandiéndose y no tenían capacidad productiva. Entonces ahí nosotros decidimos hacer una metalmecánica enfocada a la automatización industrial. Y te podría decir sin equivocarme de que es la primera empresa de automatización industrial, pero pesada en Bolivia, ¿no? Gracias a esta empresa nosotros hemos logrado automatizar nuestros procesos en la ingeniería de ladrillo de una manera muy eficiente. Entonces, actualmente TID ya está
evolucionando un poco más, ya tenemos sistemas de tratamiento de agua industrial. Podemos nosotros colocar agua totalmente contaminada y sacarla en un vaso totalmente cristalina y lista para vertir, digamos, en un sembradío. Entonces le quitamos todos los contaminantes a través de procesos que no son químicos, ¿no? Son procesos naturales, pero acelerados, ¿no? Que nos permiten hacer un trabajo espectacular con el agua y recuperar el agua, ¿no? Generamos los lodos, que esos lodos tienen que hacerse un tratamiento diferente. Pero esta empresa ha desarrollado procesos muy interesantes, ¿no? Y en el futuro nos va a dar todavía algunas novedades porque están trabajando con ahorro energético, están trabajando con sistemas de automatización para las casas, ya no solamente para industrias, ¿no? La domótica, que le vamos a ir dándole más fuerza en este tiempo, ¿no? Eso es. Cambiamos de página. ¿Dónde tienen que hacer foco los jóvenes para emprender? ¿Y qué recomendaciones, ya para terminar, David, les puedes dar a todos esos jóvenes que de alguna forma, no sé si tú palpas igual que yo, hay cierta desmotivación por todo lo que ha ocurrido el 20 y el 21, cómo vamos, que el desempleo se ha incrementado muchísimo? Sabemos que han existido el 2020, han tenido que haber reducciones de personal como nunca han existido, creo, en Bolivia, ¿no? Las empresas se han reducido muchísimo porque, bueno, la crisis así lo ha obligado. Ya tenemos condiciones no muy favorables para el empresariado, me refiero a políticas gubernamentales, ¿no? Tenemos instituciones, sin ir lejos, Senasac y algunas otras que son demasiado burocráticas y no ayudan a facilitar las cosas para un empresario, para un emprendedor. Por lo menos, no lo viví en carne propia, pero sí en carne de muchos empresarios o microempresarios que han pasado por el programa. Y esta suma genera una desmotivación en el joven. Y dice, ¿dónde vamos a emprender? Te dejo la palabra final. A ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿verdad? No todos pueden ser empresarios, no todos van a ser emprendedores. Es evidente de que eso es para pocos. Lastimosamente, del 100% de las personas, sí, un 5% llega a ser emprendedor y llega a evolucionar a un empresario, digamos, ¿no? Es bien difícil, pero el que logra hacer eso está viviendo otra realidad, ¿no? Les voy a contar después algo de eso, pero yo creo que para que un profesional, yo le llamo de post pandemia, pueda tener éxito, lo primero que tiene que aprender es a tener una gran capacidad de comunicación, ¿no? Y en este caso tienes que aprender a tener mucha empatía con lo que está pasando, ¿no? Tienes que sensibilizarte por lo que está pasando en todo lado y identificar oportunidades, ¿no? Entonces, todas las personas que van a pasar, digamos, esa etapa, tienen que desarrollar habilidades comunicativas, ¿no? Es algo que se está perdiendo. Mucha gente, ya desde el hecho mismo de que ya no puede salir o está restringido a su casa o pocos contactos, pues pierden la habilidad de comunicacionar. Correcto. Entonces, eso es algo muy importante que tienen que desarrollar. Lo otro es que tenemos que desarrollar nomás las habilidades de las herramientas digitales, ¿no? O sea, una persona que no puede tener una conversión como la que tenemos nosotros en este momento, prácticamente va a ser desechada del mercado. Lastimosamente es así. Entonces las personas tienen que acostumbrarse a tener entornos virtuales, a poder ser productivo a través de los medios digitales, a poder tener herramientas que le permitan mejorar su productividad. Y la palabra mágica de ese tiempo va a ser esa, la productividad. O sea, todos nosotros tenemos que producir más. Y ahí va la tercera cosa. Estos profesionales tienen que estar dispuestos a hacer más trabajo. Tal vez te paguen menos, pero tienes que hacer más trabajo. Esas personas son las que van a poder evolucionar y van a tener una oportunidad, pero increíble, de aprender más cosas. Entonces, las personas que estén dispuestas a hacer más trabajos de los que les dan, creo que van a ser los que van a sobrevivir y van a estar después listos para cualquier reto que se les ponga encima. Algo que es muy importante es que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer más de lo que nos piden, ¿no? Y estar dispuestos a dar la ayuda cuando se lo requiera, ¿no? La palabra mágica es, ¿quién me puede ayudar a hacer esto? Es la pregunta, ¿no? Y la palabra mágica es yo puedo, ¿no? Entonces, esas personas que empiezan a trabajar de esa manera se convierten en imprescindibles. O sea, quiere decir que sin ellos no funciona la empresa.
Entonces es muy importante de que todas las personas que quieren tener un lugar en este mundo de post-pandemia aprendan a ser imprescindibles en sus trabajos, ¿no? Lo más importante es que esta época es una época de aprendizaje, ¿no? Los mejores profesionales se forman en esta época. Después de esto vamos a tener los mejores neumólogos, porque ellos están en el día a día y están viendo cómo evolucionan estos problemas. Vamos a tener los mejores administradores de empresas, porque van a administrar empresas en momentos críticos, en los cuales los recursos son escasos. No vas a tener el dinero como para pagar las cuentas. Tienes que aprender a llamar al proveedor y decirle, lo siento, no te puedo pagar ahora. ¿Me esperas? Tienes que conciliar con los trabajadores y decirle, mira, yo sé que les debo la del mes pasado, este mes no te puedo pagar. ¿Qué tal si hacemos algo? ¿Qué tal si te doy esto en cuenta de tu pago? Etcétera. Hay muchas cosas que un administrador va a aprender a hacer. Tiene que aprender a leer su balance. Un emprendedor es muy importante, ¿no? Que aprenda a leer un balance. La mayoría de los emprendedores donde fallan es que no saben leer sus estados financieros. Y si uno no aprende a leer su estado financiero, pues está quebrado, ¿no? Entonces, en algún momento, una vez de que esta época complicada pase, ya vamos a estar listos para una época de cosecha. Porque no todo el tiempo podemos caer, ¿verdad? La economía son ciclos, sí. ¿No? Estamos en un ciclo de bajada. En este ciclo se van a depurar a las personas, a las empresas, ¿no? Yo siempre les digo algo con los que comentamos esto, ¿no? Todavía no se ve quién está bien o quién está mal, porque el gobierno nos ha ayudado difiriendo créditos. En el mes de junio, cuando eso termine, van a prender la luz, es como si estuvieran en un salón a oscuras, van a prender la luz y ahí nos vamos a dar cuenta quién está en calzoncillos y quién está bien parado. Entonces, ese va a ser el momento en el cual se va a depurar, tanto a empresas como a los trabajadores, a los empleados o a los profesionales, ¿no? En este caso, la sugerencia es que cada uno de nosotros nos volvamos imprescindibles en lo que vayamos a hacer, ¿no? Si queremos emprender es un poquito más complejo, ¿no? Normalmente un emprendedor ya llega con un sueño, ¿no? Yo te comentaba la historia de mi papá y tenía un sueño, decía, yo no quiero que mis hijos estén buscando un empleo, así que tengo que hacer algo para cambiar esto. Y lo puso en una frase clarita, les decía a mis hermanos, yo no quiero que ustedes vayan a buscar un empleo. Listo, con esa visión hizo que de pronto todos enciendan su chispa. Y es lo que necesitamos para emprender cualquier cosa, necesitamos tener chispa, ¿no? La otra cosa es que un emprendedor no lo va a hacer todo solo. Necesita un equipo de trabajo. Y en muchos casos el equipo del emprendedor es su familia. Son personas que puede ser su esposa, sus hijos mayores, su hermano, su tío, pero conforma un equipo con la gente que conoce. Yo conozco mucha gente que me dice, no, yo con mi familia no emprendo nada. Yo los conozco a toditos, yo sé cómo son. Así le digo. O sea, y entonces te emprenderías con un profesional que tú no lo conoces, que no sabes cómo se comporta, que nunca has hecho nada con él. ¿Estarías dispuesto a arriesgar tu vida con alguien que nunca has pasado un tiempo con él? En cambio, si has estado con tu hermano, sabes cómo se comporta, sabes cuáles son sus habilidades. Claro, sabes sus habilidades, sabes sus defectos. Sabes que no le puedes confiar el dinero porque se lo va a gastar. Pero sabes que le puedes dar un trabajo que lo va a terminar porque es una persona que en eso es bueno. Entonces uno tiene que conformar un equipo con la gente que conoce y ahí cometemos muchos errores, ¿no? Nosotros formamos equipos con gente que no conocemos y los emprendimientos se van al diablo. ¿Sabes qué? Necesitamos también aprender a resolver problemas porque la mayoría de las oportunidades se presentan cuando hay problemas. Actualmente estamos viviendo una época interminable de emprendimientos. O sea, vamos a tener emprendimientos de todo tipo. Yo diría negocios de subsistencia, porque el emprendimiento va mucho más allá, ¿no? Ahorita hay negocios de subsistencia que podrían ser emprendimiento. Más adelante. Exacto. Tienes razón. En este caso, un negocio de supervivencia se puede convertir en un negocio de emprendimiento, ¿no? Y que te puede convertir en algo mucho más fuerte. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a ver oportunidades, ¿no? Ahora, lo más importante en un emprendimiento es que no le saquen el dinero al primer mes. En muchos casos, el emprendedor encuentra de que le ha ido bien y encuentra su caja llena.
y dice, pucha, aquí he ganado mucho dinero y se lo gasta. Es de que los primeros 10 años ni pienses en sacarle dinero a la empresa. Tienes que dejarlo ahí, por más que tengas dinero, porque es como un niño. A un niño pequeño de 2, 3 años no le puedes pedir pues que te pague la casa o el auto, ¿no? Tienes que esperar a que crezca y sea fuerte, maduro y que tenga recursos para poderle pedir algo. Entonces, una persona tiene que verlo desde ese punto de vista. Una empresa, los primeros años es como un bebé. No le puedes cargar, no le puedes quitar los recursos. Tienes que alimentarle más bien, tienes que reinvertirle para que este negocio realmente vaya adelante. En muchos casos buscamos dinero, ¿no? Y queremos contraer deudas, créditos, ¿no? Lógicamente los emprendimientos de entrada, los bancos no te dan, porque te piden 5 años de historia. Y ninguno califica, la verdad es que no calificamos ninguno cuando arrancamos. Entonces, ¿qué uno debe hacer? ¿No? Las tres Fs le llaman, ¿no? Friends, Food and Family, ¿no? O sea, los amigos, la familia y los tontos le llaman así, ¿no? Entonces, ¿qué es? Tienes que buscar socios. En otras palabras, tienes que buscar sociedad. O sea, no te endeudes con terceros que te van a cobrar el 3% mensual, el 5% mensual, porque no vas a poder pagar. Entonces, mejor que más bien incorpores dentro de tu emprendimiento a socios y le digas, oye, trabajaremos juntos. Pero no busquen socios que te den plata solamente. Busca socios que te aporten algo al negocio. Exactamente. En muchos casos, tal vez mi habilidad es producir, ¿no? Yo soy bueno produciendo. Tengo que buscar a alguien que me complemente, alguien que sepa vender, ¿no? Otro que sepa administrar. Entonces, entre los tres podemos hacer un equipo muy bueno para que el emprendimiento vaya bien. Entonces, uno tiene que saber en qué momento y cómo buscar esos socios para que funcionen las cosas. Lo otro que es también importante es que tienes que estar al día con la tecnología, ¿no? Los mejores emprendimientos ahora son de base tecnológica. O sea, inevitablemente, si sabes hacer empanadas y no sabes venderlas a través de redes sociales, pues no te va a ir muy bien, digamos, ¿no? Claro. Entonces tienes que conocer algo de ese tema, ¿no? Lo otro que es súper importante es que tienes que aprender a tener inteligencia emocional. ¿Qué significa la inteligencia emocional en palabras simples? Significa entender a comunicarte con las personas, a leer sus gestos, a entender de que está molesto y saber aguantarte tú a decir las cosas de una manera equivocada. O sea, tienes que aprender a dominar tus instintos. A veces uno quiere saltar y gritar. A veces uno quiere decir cosas que no debería decirlas. Entonces tiene que pensar, razonar un poco y luego recién hablar las cosas como tienen que ser. Exacto. Esos son los elementos, yo creo, básicos para que un emprendedor pueda empezar un emprendimiento. Nunca debemos perder la fe, tenemos que estar siempre con la fe presente. Y un emprendimiento es como un vaivén, ¿no? A veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces estamos bien, a veces estamos mal. Y así es. Esa es la vida del emprendedor, ¿no? Las empresas van a ir siempre de esa manera. Pero mientras vayas subiendo de a poquito, sube y baja, pero en el promedio vayas subiendo, estás bien. Entonces, sentite feliz porque estás haciendo un trabajo que vale la pena hacerlo, ¿no? Y principalmente, encima de todo, tienes que aprender a disfrutar de lo que estás haciendo. Un emprendedor que no disfruta de lo que hace, está frito. O sea, definitivamente se ha equivocado de emprendimiento. Por eso tiene que empezar con un sueño, ¿no? El sueño tiene que ser la base de todo lo que estás haciendo. Así de sencillo, así de facilito te lo quiero poner, Pablo, porque definitivamente el emprendimiento no es complejo, es sencillo. Lo que sí es de largo aliento. O sea, uno no se vuelve emprendedor de la noche a la mañana, sino con el tiempo. Con esas palabras me despido. Gracias, David, por estar con nosotros. Un abrazo, por favor, a toda la familia Inserpaz. Cada uno con mucho valor. A cada uno que conozco realmente me quedo asombrado y es digno de escuchar, aprender. No solo como empresarios, como familia. La unidad que ustedes tienen. Cómo velan por su gente, velan por su familia, velan por sus ciudades. Realmente encantan a quienes escuchan y el legado es muy fuerte, es muy grande y espero que a través de esta pantalla el legado continúe viviendo. Hay mucho que aprender de esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, y que los éxitos lleguen contigo, que lleves siempre ese mensaje de esperanza a todas las empresas, a todo el público, a todos los bolivianos. Felicidades, sigue adelante. Gracias.